Hola a todos, bienvenidos a este video que tenemos con el doctor Alberto Beuchot, a quien me da muchísimo gusto poder recibir en mi casa, que me hayas concedido el placer de tenerte. Hemos estado platicando en estos últimos, pues ya par de horas, bastante, y parece que no se nos acaban los temas. Me encanta también porque con este video inauguro la sección de entrevistas dentro de mi portal Luis Pisa. Y bueno, qué mejor de tenerte como una especie de padrino involuntario, simplemente porque te tocó, ¿no? Alberto, pues bienvenido y qué gusto nuevamente poder platicar contigo. Gracias, Luis, es un placer y un privilegio que me recibas aquí en tu casa y con mucho gusto saludos a tu auditorio también. Bueno, pues de Alberto Beuchot podemos decir muchas cosas, pero incluso los más acérrimos detractores no pueden decir que eres un improvisado. Eres una persona con toda la preparación. Tienes un doctorado en educación. Hace ratito me enteré que eres de formación arquitecto. Y además, algo que a mí me gustó mucho de tu propuesta de coaching es que integras muy bien herramientas metodológicas para darle una presentación bastante ejecutiva al coaching. ¿Nos puedes platicar un poco de esto, de cómo has integrado y cuál es tu aproximación hacia el coaching? ¿Cuál es tu propuesta, al final de cuentas? Sí, claro. Bueno, antes que nada, no creo tener muchos detractores y menos acérrimos, pero sí, ciertamente hay algunas personas que difieren de la postura, tanto teórica como metodológica, que yo sostengo en el coaching. Y lo que tú comentas es importante. Yo creo que toda práctica de coaching necesita ubicar fundamentalmente al ser humano dentro de alguna concepción. Es decir, toda propuesta de coaching debe tener alguna antropología, incluso una cosmología. Sí. Porque si no se convierte en una moda o en un asunto efímero sin sustancia. Al pico del iceberg. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que todo coach necesita una formación cultural importante. Porque cuando está teniendo como cliente a otra persona o a una organización en esta doble vertiente, yo creo que es fundamental entender que lo que tenemos es un ser humano frente a nosotros. Pero hay que tener mucho respeto. Pero cuando tú vas con los directores de las empresas transnacionales con las que trabajas, que son varias y muy importantes, me imagino que tú no llegas de entrada con una propuesta ni una explicación filosófica, sino llegas con ya sea una metodología, un producto, algo muy sencillo para entender en términos pues casi hasta mercadológicos. Bueno, sí, fundamentalmente cuando un coach llega, o en este caso, o mi caso particular, es porque generalmente soy llamado. Y la primera reunión es para escuchar. Es muy importante que honremos esta parte del coaching que es el escuchar, porque el coaching se suele centrar mucho en las preguntas, ¿no? Sí. El coaching es el arte de preguntar, ¿no? Preguntas poderosas, como hablamos hace rato, ¿no? Sí. Pero es fundamental escuchar. Y en la medida en que vamos escuchando a nuestros clientes, que muchos le dicen que son los coaches, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta llamarlos clientes, no pacientes, ni alumnos, ni nada por el estilo, sino clientes, porque en lo que vamos escuchando al cliente, vamos pudiendo conectar con él y nos da la posibilidad de elaborar las preguntas que hacen que el cliente entienda o empiece a comprender realmente cuál es la problemática que está pretendiendo manifestar, que generalmente no es la que lo llevó a llamarnos en primer lugar. Entonces hay que escuchar primero y después hacer las preguntas adecuadas, que el cliente necesite escuchar. Ahora, yo no suelo plantear la propuesta metodológica, teórica y conceptual atrás, porque lo único que haría es espantar a mis clientes, ¿no? Okay. O sea, bueno, si tú vas al médico, no esperas que te diga cuál es su filosofía del ser humano, ni a dónde estudió, ni todo. Lo que te importa es que te diagnostique bien y que te pueda llevar un proceso de sanación. Pues lo mismo es aquí. Difícilmente mi cliente me pregunta esto. Pero yo creo que las preguntas que hacemos los coaches, en este caso particular yo mismo, yo creo que va implícita la propuesta teórica y metodológica. Entonces, en ese sentido, suelo lograr primero que el cliente vaya por un diagnóstico. ¿Sí? Es decir, las preguntas lo van llevando a que en realidad se da cuenta que lo que planteaba como problema original no es el problema de raíz. Y entonces dice, oye, ¿qué más podemos hacer para poder afinar realmente qué es en realidad lo que me duele? Entonces en ese caso
entra el diagnóstico. Y en el diagnóstico, cuando yo me pido explicaciones, sí ya digo en qué consiste y cómo se manifiesta y qué es lo que yo entiendo por el ser humano en el caso particular y qué es lo que entiendo por una empresa en el caso que el cliente sea una empresa. Porque parte de tu diagnóstico es utilizar herramientas que ya están ahí en el mercado, ¿no? Un 360, incluso te metes al enneagrama, constelaciones. ¿Puedes platicarnos un poquito? Fíjate que bueno, quisiera decirte antes algo, que son pocos los coaches que se dedican al ámbito organizacional. Sí. Yo no sé si porque consideran que es más difícil, yo no sé si porque no los llaman, no sé, pero hay sensiblemente mucho mayor número de coaches de vida o life coaches que lo que hay coaches organizacionales o directivos. Hay más directivos que organizacionales. ¿Dónde? ¿Aquí en México o en el mundo? Bueno, he tenido chance de hablar con otros coaches de Sudamérica fundamentalmente y me comentan que la situación está igual por allá. ¿Será una cuestión de la corriente predominante, que es la ontológica? No Porque creo. en Norteamérica entiendo que es predominante el coaching ejecutivo, ¿no? El ejecutivo sí, el organizacional es el que es más difícil. Es decir, el entender a una organización como un conjunto de seres humanos que deben colaborar juntos para lograr mejores resultados es difícil en las empresas que tienen egos muy grandes. Es decir, hay abundancia de solicitudes de coaching a nivel directivo, ejecutivo o transicional. Es decir, cuando vas a pasar de un cargo y de carrera, ¿no? Y de carrera. Y también de salida de las empresas, ¿cómo le llaman? De salida, el exit coaching, ¿no? También hay mucho coaching de equipos, pero más que nada para gerentes medios o supervisores, en donde lo que se trata es de crear un espíritu de trabajo colectivo, digamos más emocional, y suelen derivarse a los mal llamados team building, ¿no? Pero el coaching organizacional es una rama muy interesante y poco explotada. Es sensiblemente más complejo que el coaching individual, porque además de ser coaching de equipo como tal, o de organización como tal, del grupo directivo, no puede estar separado del coaching individual, sí lleva intercaladas sesiones individuales. Pero tú decías de la metodología, y a mí no deja de sorprenderme que aún habiendo coaches organizacionales, no son muchos de los escasos que hay que utilizan herramientas de diagnóstico para esto. O sea, como que de alguna manera todavía se tiene la idea de que el coaching debe ser puro en el sentido de que no debe haber ningún medio entre el coach y el cliente, y que el coach debe ser capaz por sí mismo de sacar la información. Es como si tú me dijeras, oye, pues el médico por sí mismo, sin exámenes de laboratorio, debe ser capaz de diagnosticar efectivamente al paciente por lo que el paciente le dice, solo palpando, indagando, digamos, ¿no? o indagando, pues. Pero hay cuestiones que ni el paciente sabe, aunque sea su cuerpo, ni el médico es capaz de ver porque no tiene visión de rayos X. Claro, los análisis de laboratorio no sustituyen la indagatoria médica, es decir, o la historia clínica, pues, ¿no? Pero sí son un complemento fundamental, Diana. Claro. O sea, no hay ningún diagnóstico que hoy día se pueda hacer con certeza, sino el paciente se hace una serie de análisis de laboratorio que van desde los más sencillos a los más complejos y forman parte del protocolo de diagnóstico. Además, para mí eso habla bien porque pues quiere decir que sabes más que solo el coaching, pero sabes dónde sí va encajado el coaching, claro, y dónde tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas. Claro. El coaching no viene a quitarle lugar a nada de lo otro que existe, viene a agarrar un lugar que nadie más tenía. Así es. Y esto le favorece al cliente porque ya no podemos matar mosquitos con escopeta. Si haces un buen diagnóstico, y ahorita hablamos sobre en qué consiste este diagnóstico, si haces un buen diagnóstico ayudado de estos instrumentos, puedes diseñar un programa de intervención para el cliente que le permita optimizar el dinero que está invirtiendo. Y entonces tiene mayor retorno sobre inversión y tiene un mayor nivel de satisfacción en cuanto a los resultados. Porque entonces cada uno de los planteamientos que hace una organización particular resulta que es distinta a otra, aunque aparentemente sean similares. Es decir, te suelen decir, es que no nos comunicamos, es que nos hace falta liderazgo, los clásicos temas de siempre. Sí. Pero resulta que hay mucho más allá de eso. Es decir, el liderazgo o la falta de comunicación no están tocando temas emocionales de fondo, no están tocando temas de la fundación de la empresa, no están tocando temas de las diferencias culturales entre los miembros, no están tocando temas de las diferencias de las edades entre los componentes, en fin, una serie de cosas que los directivos suelen dar por sentado porque son adultos y ya son profesionales. ¿En qué consiste el diagnóstico? Nuestro diagnóstico suele
estar dividido en día y medio. ¿Sí? En inversión total hay un primer día en donde solemos tener 3 o 4 actividades para los directivos con un objetivo muy común, ya sea de construcción de cosas, de aparatos o de algún adminículo, pues, ¿no? O ya sea de elaboración de un proyecto artístico, ¿sí? Y estoy es ponerlos a trabajar al final de cuentas. Ponerlos a trabajar con un objetivo determinado, con unas instrucciones mínimas y en un tiempo específico. Y ahí empezamos a ver cómo se comporta el equipo. ¿Quién dice qué? ¿Quién toma liderazgo? ¿Quién se quedó callado? ¿Quién echó culpas? Etcétera, etcétera. ¿No? Después en la tarde tenemos 2 actividades. Una especie de medio FODA o SWOT. Y el medio FODA porque está centrado en fortalezas y debilidades del equipo, manifestado a través del equipo propio. Es decir, le preguntamos al equipo cuáles son sus fortalezas y debilidades a través de una intervención de coaching. Es decir, ¿por qué dices esto? ¿Ya te fijaste lo que dijo el otro? ¿Cómo sostienes tú esto que estás diciendo? ¿Cuáles son los hechos que avalan lo que estás diciendo? Etcétera. Les gusta mucho esto porque normalmente es un asunto de que van anotando cosas. Y aquí hacemos mucho hincapié en que nos digan de dónde surge esta percepción. Entonces da cuenta el equipo que muchas de lo que plantean como fortalezas acaban siendo debilidades o viceversa. Luego tenemos una aplicación de una batería de tests, muchos diseñados por nosotros, estadísticamente validados ya, y otros que son del dominio público, comerciales, pues claro, hay que pagar una cuota por utilizarlos, donde medimos, por ejemplo, habilidades de liderazgo, donde medimos un perfil de cultura organizacional, donde medimos las disfunciones de un equipo, donde medimos la capacidad que tienen para conversar entre ellos y cómo se genera una red conversacional eficiente o deficiente, el enneagrama como una medición de personalidad, entre comillas, la toma de decisiones, etcétera, etcétera, donde se evalúan los directivos ellos mismos y al resto de sus colegas, que no suelen ser más de 10, 12 personas en un grupo directivo. Y luego por último tenemos al día siguiente una sesión de visión sistémica, mal llamada constelaciones organizacionales. En esta visión sistémica tocamos el historial de la organización, cómo es su relación con el corporativo, con los clientes, con los productos, con los insumos y cómo están repartidos en el tiempo y en el espacio los gerentes alrededor del director general. Quién mira hacia afuera, quién mira hacia adentro, quién se siente cómodo estando cerca de alguien, quién quiere alejarse del lugar. Y luego juntamos toda esta información, la procesamos y entregamos 60 láminas. Y como son ingenieros, pues les gusta ver gráficas. Sí. Entonces, pues numeritos y rayitas, siempre se ve muy bien. Y siempre es una sorpresa para ellos, a veces grata y a veces no grata. Sí. ¿Sí? Claro, solemos presentar estos resultados sin los nombres en esta etapa, para no herir susceptibilidades y presentarlo como equipo. Sí, irte a la conducta, no a la persona, ¿no? Exactamente, cómo se comporta el equipo. Sí. Y después de eso, ellos deciden qué de lo que se presentó, haciendo un Pareto simple, quieren enfrentar o afrontar como equipo, sabiendo que afrontando eso, corrigiendo eso, van a mejorar mucho en su clima, en su cultura y por supuesto, a fin de cuentas, en los indicadores, que son los que los llevan ahí, ¿no? Entonces diseñamos junto con ellos un programa de sesiones colectivas y de sesiones individuales, dependiendo de los resultados del reporte. Y nos ha funcionado muy bien. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que más le gusta a tus clientes de lo que tú traes? Ver cuál es su imagen personal versus la imagen pública. Okay. Es decir, como integrantes de este equipo, son personas que tienen un ego muy grande. Sí. Y son personas que tienen un ego muy grande porque son exitosas económicamente y laboralmente. Es decir, han logrado escalar en la organización arriba, ¿no? Entonces, lo que más les impacta es ver cómo los demás los ven o por abajo o por encima de cómo ellos se ven. Yo lo que entiendo es que este diagnóstico y donde se dan cuenta de esto es como el gran punto de entrada para lo que sigue, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que permite abrir las puertas. Así es, porque entonces ellos ya muestran un interés genuino en decir por qué salieron estos resultados. Oye Alberto, ¿y qué 3 tips o la cantidad que tú quieras, pero que sea como fácil, tú le recomendarías a estos life coaches que tienen la intención de convertirse en coaches ejecutivos u organizacionales, pero que a lo mejor
pues todavía no saben cómo hacerlo, ¿no? Yo lo que les recomendaría sería que estuvieran muy empapados en lo que es la cultura organizacional. No necesariamente que hayan ocupado puestos directivos, sería mucho mejor, por supuesto, pero que estuvieran realmente empapados de cuáles son los problemas que enfrenta un directivo en una organización. Okay. Y que hagan entrevistas, que lean libros, que ¿Qué deben de leer? Hablen. Pues mira, yo creo que libros fundamentales de administración y fundamentalmente revistas, por ejemplo el Harvard Business Review, es muy recomendable, y que hablen con los directivos. A ver, ¿a qué te enfrentas tú? Por ejemplo, hay organizaciones matriciales hoy día, que son las más comunes, en donde los gerentes que reportan a dirección general en esa particular planta, digamos, estoy hablando de la industria automotriz, por ejemplo, tienen otros jefes en otras partes del mundo. Entonces, realmente, el equipo que maneja el director de planta, él no es el único jefe que tienen estas personas. El de finanzas, por ejemplo, tiene otro jefe en otro lugar del mundo, el de recursos humanos tiene otro. A veces tienes dos directores en la misma. O tres. ¿No? ¿Sí? Entonces el asunto es, ¿con quién están las lealtades? Eso es lo que hay que, como punto número uno, hay que entender muy bien cómo funciona el mundo empresarial y organizacional. Número dos, hay que utilizar tests. Utilicen instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son los que tú recomiendas? Bueno, está, por ejemplo, el Cousins y Posner, que son habilidades de liderazgo. Está el Cameron y Quinn de cultura organizacional. Está la red de conversaciones laborales, que es de Alberto Beuchot. Están las 5 disfunciones de un equipo, que es de Lencioni. Está el Enneagrama, por ejemplo. Y por mencionar algunos. Pero no siempre son los mismos tests. Sí. Vas a saber cuáles son, claro, escuchando en una primera sesión cero al director general y al director de recursos humanos, que son fundamentalmente tu puerta de entrada a la organización. Okay, entonces, empaparte de lo que es la organización, usar tests. Usar tests. Y la tercera es entender que a fin de cuentas estás tratando con personas muy exitosas que están centradas en un tener y en un hacer para tener. Cuando los problemas que enfrenta la organización son en un hacer para hacer. Lo voy a decir de una manera más sencilla. Los problemas que una organización presenta son en KPIs y fallas en procesos, generalmente tienen como sustrato un problema de cultura organizacional y de clima laboral, que son el ser de la organización, que son intangibles. Claro. Entonces hay que comprender muy bien esto y podérselo decir al otro. Y hay muchas más, pero yo te diría que estas tres son básicas. Es como un starter kit de Alberto Beuchot, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido el fracaso del cual tú aprendiste más en tu carrera? Mi entrevista con un director de un Tier 1 de una empresa automotriz. Obviamente no voy a decir cuál ni dónde, pues, ¿no? Pero llegué a la entrevista, me llamó el director de recursos humanos, me presentó el director y empecé a plantear unas gráficas, ¿sí?, sobre cuáles son las habilidades que un directivo alto debe tener. Por ejemplo, a nivel de dirección general, debe estar centrado más en las habilidades interpersonales, porque las habilidades técnicas y administrativas las debe tener gerentes medios y supervisores. Es decir, lo que debe hacer un director general es sacar las manos de la operación y velar por el clima organizacional y la cultura laboral. Y se lo dije de entrada, y no le pareció. Me dijo, Tommy, no vienes a decirme qué es lo que yo tengo que hacer, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Entonces, en ese sentido, yo me di cuenta que la cultura organizacional y el clima laboral van a emerger solitos, trabajando primero sobre lo que ellos manifiestan como el síntoma y no la enfermedad. Sí, yo me quise brincar 2 pasos. O sea, habiendo aprendido esto, ¿qué habrías hecho diferente? Haber vendido el diagnóstico primero. Antes de darle ya el resultado o la confrontación. Sí, lo que hizo fue que se levantó de la sala y se fue y me dejó hablando solo, y el director de recursos humanos me dijo, es que yo pensé que esto estaba dado, pues, porque yo te conozco, me dijo. Entonces, y luego entramos después a esa organización de vuelta, pero ya cuando el director general en ese momento ya no estaba. Ok, ya era otro. Pero el error fue mío. Ok. Muy bien. bien. Yo no supe seguir los cánones en donde hay que irse despacito. Que esto le pega a tu primer consejo, ¿no? De empaparte cómo es la organización. Empezar viendo cuáles son los problemas que enfrenta un director general en una organización. Muy bien, Alberto. Pues seguiremos platicando. Nos despedimos de esta cápsula. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.